Mesa 14, como siempre, señor Castillo. Eduardo levantó la mirada del teléfono y por primera vez en 2 años realmente observó a Valeria Morales. 7 de la mañana con 15 minutos exactos, ni un segundo antes, ni uno después, la misma sonrisa profesional, la misma postura impecable, el mismo uniforme negro perfectamente planchado. Sí, gracias, Valeria. Pero algo era diferente ese martes. Quizás fueron las ojeras que intentaba disimular con maquillaje o la forma casi imperceptible en que se aferró al respaldo de la silla antes de colocar el menú sobre la mesa. Eduardo Castillo, con 45 años y un imperio inmobiliario que le había enseñado a leer a las personas, sintió una inquietud extraña. «¿El café americano y huevos benedictinos, supongo?», preguntó ella con esa voz suave que conocía de memoria. En realidad, Eduardo cerró el menú sin abrirlo. «Hoy quiero algo diferente. ¿Qué me recomiendas?». Valeria parpadeó varias veces, claramente desconcertada. En 2 años de rutina exacta, él jamás había cambiado su orden. «Bueno, el salmón con hierbas está excelente, y tenemos un café especial de Chiapas que...». «Perfecto», y Valeria la detuvo cuando ya se alejaba. «Sírveme 2. Acompáñame a desayunar». Esta vez la sorpresa fue evidente. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente y negó con la cabeza. «Es muy amable, señor Castillo, pero no puedo. Tengo otras mesas que atender. El restaurante está vacío. Son las 7:30 de la mañana. Aún así, no sería apropiado». La misma respuesta de siempre, la misma barrera invisible que ella levantaba cada vez que él intentaba romper la distancia profesional. Pero había algo más en su negativa, algo que parecía miedo. Eduardo observó cómo Valeria se dirigía a la cocina. Sus movimientos eran los de siempre, precisos y eficientes, pero notó una lentitud casi imperceptible, como si cada paso le costara un esfuerzo adicional. Cuando regresó con el desayuno, él estaba esperándola. «Valeria, en serio, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo decente?». Ella colocó el plato con manos que temblaban apenas. «Como todos los días, señor Castillo, el personal tiene su turno de comida a las 3. Un solo turno de comida en 12 horas de trabajo es suficiente». Otra mentira. Eduardo lo sabía porque había observado su rutina durante meses. Valeria llegaba a las 7 en punto y se marchaba a las 7 de la noche, 12 horas de trabajo con un solo descanso de 30 minutos. En todo ese tiempo, apenas probaba un sándwich o un vaso de agua. «Valeria», comenzó a decir. «Ah». Pero ella ya se había alejado para atender a un cliente que acababa de entrar. Eduardo pasó el resto de la mañana fingiendo trabajar en su laptop mientras la observaba. Cada movimiento suyo era una obra maestra de eficiencia. Jamás confundía una orden. Nunca olvidaba ningún detalle. Anticipaba las necesidades de los clientes antes de que las pidieran. Era la empleada perfecta, demasiado perfecta. Hacia las 11, mientras servía café en una mesa cercana, Eduardo la vio vacilar. Solo fue un segundo, pero ella se detuvo, cerró los ojos y respiró profundo antes de continuar, como si luchara contra algo invisible. A la hora del almuerzo, el restaurante se llenó con la clientela habitual de ejecutivos y empresarios. Valeria se movía entre las mesas como una bailarina, pero Eduardo notó las pequeñas pausas estratégicas, un segundo apoyada en la barra, una respiración profunda antes de cargar una bandeja pesada, una mano en la pared del pasillo cuando creía que nadie la miraba. «¿Está todo bien con su comida?», preguntó acercándose a su mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Valeria, siéntate un momento». «No puedo, señor Castillo, el gerente no. Soy dueño del 30% de este lugar, siéntate». Ella obedeció con reticencia, en el borde de la silla, lista para levantarse en cualquier momento. «¿Tienes familia?», preguntó él. La pregunta la golpeó como una bofetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que logró contener a duras penas. «Tengo una hija». Era la primera información personal que le daba en 2 años. «¿Qué edad tiene?». «8 años. Debe ser una edad preciosa. Los niños de esa edad están llenos de energía y...». Valeria se levantó bruscamente. «Disculpe, señor Castillo, pero tengo que trabajar». Esta vez, cuando se alejó, Eduardo alcanzó a ver cómo se secaba disimuladamente una lágrima. Algo estaba terriblemente mal. A las 3 de la tarde, durante su supuesto descanso para comer, Eduardo la vio entrar al baño del personal con una pequeña bolsa. Esperó 5 minutos y la siguió discretamente.
La encontró saliendo con los ojos rojos y una expresión de agotamiento que intentaba ocultar tras una sonrisa forzada. ¿Todo bien? Perfectamente, señor Castillo. Pero no era así, y él lo sabía. El momento definitivo llegó a las 6 de la tarde. Valeria estaba sirviendo la mesa contigua cuando de repente se detuvo. La bandeja con platos sucios temblaba en sus manos, su rostro se volvió blanco como el papel. Eduardo se levantó instintivamente, pero ya era tarde. La bandeja se estrelló contra el suelo con un estruendo que hizo que todo el restaurante se girara. Valeria se tambaleó y se desplomó. Eduardo corrió hacia ella. Su piel estaba fría y pegajosa, respiraba entrecortado y su pulso iba desbocado. «Llamen a una ambulancia», gritó al gerente. «No», murmuró Valeria abriendo los ojos. «Por favor, no, estoy bien. Te has desmayado, necesitas atención médica. He dicho que no». Su voz tenía un tinte de desesperación que él jamás había escuchado. «Por favor, no llamen a nadie». El gerente se acercó preocupado. «Valeria, si necesitas ir al hospital». «No necesito nada», respondió ella incorporándose con dificultad. «Solo fue un mareo. Ya estoy bien». Pero no lo estaba. Sus piernas temblaban y tuvo que apoyarse en Eduardo para no caer de nuevo. «Te llevaré a casa», dijo él. «No es necesario, puedo irme sola». «Valeria, no estás en condiciones de...» «He dicho que puedo sola». Su grito desesperado resonó en el restaurante silencioso. Todos los clientes los miraban con curiosidad y preocupación. Eduardo entendió que insistir solo la haría sufrir más. La ayudó a llegar hasta la salida del personal y la vio alejarse caminando con pasos inseguros hacia la parada del autobús. Pero esta vez no la dejaría ir así. Esperó 5 minutos y después salió del restaurante, subió a su BMW y condujo lentamente en la dirección que había tomado Valeria. La encontró en la parada, sentada en el banco con la cabeza entre las manos. Cuando llegó el autobús, Eduardo arrancó el motor. Por primera vez en 2 años, iba a descubrir quién era realmente Valeria Morales, y lo que encontraría cambiaría su vida para siempre. Eduardo mantuvo la distancia, siguiendo el autobús que llevaba a Valeria a través de barrios cada vez más humildes. 40 minutos después, ella bajó en una zona que él no conocía, muy distinta a los elegantes distritos donde se movía habitualmente. La siguió a pie, manteniéndose entre la multitud de gente que caminaba por las calles estrechas. Valeria se movía con prisa, esquivando peatones y vendedores ambulantes, como si tuviera una cita urgente. Su destino lo dejó paralizado. El Hospital General Municipal. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Reconocía ese edificio blanco, viejo pero funcional. Había estado allí años atrás, cuando su vida se desmoronó por completo. Valeria desapareció por la entrada principal. Eduardo esperó unos minutos antes de seguirla, luchando contra los recuerdos dolorosos que ese lugar le traía. El vestíbulo estaba abarrotado, familias esperando, niños llorando, el olor característico a desinfectante y tristeza que conocía demasiado bien. Buscó a Valeria con la mirada y la vio dirigirse hacia los ascensores. La siguió manteniendo distancia. Ella pulsó el botón del cuarto piso, oncología pediátrica. El mundo se le vino abajo. Eduardo conocía esa planta mejor de lo que hubiera querido. Había pasado los últimos 6 meses de vida de su hijo Enrique en esos pasillos, luchando contra una enfermedad que finalmente ganó la batalla. Subió en el siguiente ascensor, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Cuando se abrieron las puertas, el olor lo golpeó como un puñetazo, antiséptico, medicamentos y esa tristeza densa que flotaba en el aire de los hospitales infantiles. Caminó por el pasillo intentando no llamar la atención. Familias enteras acampadas en sillas de plástico, madres que dormían en sofás improvisados, padres con la mirada perdida. Era un mundo de espera angustiosa que conocía demasiado bien, y entonces la vio. Valeria estaba sentada en una silla azul junto a una puerta entreabierta, pero no era la misma mujer profesional y contenida del restaurante. Esta Valeria sonreía con ternura genuina, acariciaba suavemente el cabello de alguien que no podía ver desde su posición. «Mi amor, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó con una voz llena de dulzura que Eduardo jamás había escuchado. «Mejor, mami, pero tú te ves muy cansada». La voz que respondió era débil, infantil pero llena de preocupación por su madre. Eduardo se acercó lo suficiente
para ver por la rendija de la puerta, y lo que vio le rompió el corazón. Una niña pequeña, frágil, sin cabello, con la piel muy pálida y conectada a varias máquinas, pero sus ojos, esos ojos brillaban con una fuerza que le recordó dolorosamente a Enrique. No estoy cansada, Isabela, solo pensativa. Siempre dices eso cuando estás triste por el dinero. Eduardo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo. Una niña de 8 años no debería conocer las preocupaciones económicas de su madre. No te preocupes por eso, mi princesa. Mamá lo resolverá todo. Pero si ya trabajas desde que sale el sol hasta que se esconde, ¿de dónde vas a sacar más tiempo para trabajar más? La pregunta inocente resonó en el pasillo como un grito silencioso. Eduardo entendió por qué Valeria trabajaba 12 horas sin descanso, por qué rechazaba cualquier ayuda, por qué se desmayó en el restaurante. No era solo que mantuviera a su familia. Estaba librando una carrera contra el tiempo para salvar la vida de su hija. «Isabela, ¿quieres que te lea el libro nuevo que te traje?» Eduardo vio cómo Valeria sacaba un libro de cuentos de su bolsa y comenzó a leer con voz melodiosa, pero sus manos temblaban ligeramente y tenía las ojeras más marcadas que nunca. Se retiró silenciosamente y se dirigió al mostrador de enfermería. Necesitaba información antes de decidir qué hacer. «Disculpe», dijo a una enfermera de mediana edad que parecía menos ocupada. «¿Podría darme información sobre la paciente Isabela Morales?» La mujer lo miró con cautela. «¿Es usted familiar de la niña?» Eduardo dudó. «Soy el jefe de su madre. Valeria trabaja para mí y acabo de enterarme de la situación. Quiero ayudar, pero necesito entender qué está pasando». La expresión de la enfermera se suavizó. «Ah, así que usted es el señor del restaurante. Valeria, a veces habla de usted, dice que es una buena persona». Ese comentario le dolió más de lo que esperaba. Si Valeria lo consideraba buena persona, era porque no sabía que él nunca se había molestado en preguntarle por su vida personal. La enfermera miró a ambos lados antes de bajar la voz. «La niña tiene leucemia linfoblástica aguda. Es un cáncer que responde bien al tratamiento si se detecta a tiempo. Pero el de Isabela ya estaba avanzado cuando llegó aquí. Con la terapia adecuada hay un 85% de posibilidades de curación». «¿Y cuánto cuesta el tratamiento?» La mujer suspiró. «Para una familia como la de Valeria es imposible. Ella ya gastó todos sus ahorros, vendió todo lo que tenía y trabaja día y noche para pagar lo que puede, pero no alcanza. ¿Cuánto necesita exactamente?» «Unos 10,000 pesos al mes entre medicamentos importados, pruebas especializadas y tratamientos que no cubre el seguro público, y eso durante año y medio más». Eduardo hizo cálculos rápidos. 180,000 pesos en total. Para él, lo que gastaba en un fin de semana. Para Valeria, una montaña imposible de escalar. ¿Y si no puede pagar? La enfermera no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Eduardo regresó hacia la habitación de Isabela. Valeria seguía leyendo, pero ahora la niña estaba dormida. La vio guardar el libro con cuidado y sacar una libreta donde comenzó a anotar cifras, lo que debía al hospital, lo que podía ganar con turnos extra, lo que aún necesitaba conseguir. Cuando guardó el cuaderno, él vio algo que le encogió el corazón. En el bolso, junto a las medicinas que había visto en el restaurante, había una cadena de oro y unos aretes pequeños, seguramente las últimas joyas que poseía. Valeria tomó la cadena con delicadeza, la sostuvo un momento en las manos como quien guarda un recuerdo sagrado y la devolvió al bolso. Eduardo entendió que estaba a punto de vender lo último que le quedaba con valor sentimental. Se alejó del hospital con la mente dando vueltas. Se sentó en el coche y permaneció allí varios minutos intentando asimilar lo que había descubierto. Valeria Morales no era solo una mesera que trabajaba demasiado. Era una madre que lo estaba sacrificando todo para intentar salvar la vida de su hija. Durante 2 años la había visto trabajar sin descanso y jamás se había preguntado por qué. Ahora lo entendía. Corría al hospital cada noche después del trabajo. Su vida entera giraba en torno a reunir dinero para medicamentos, cuyo costo superaba cualquier cosa que pudiera ganar honestamente. Condujo de vuelta a casa en completo silencio, pero su mente no paraba. Sabía que él podía resolver el problema económico de Valeria inmediatamente, lo que para ella era imposible. Para él no era más que una cifra insignificante. Pero también sabía que no podía llegar mañana con un cheque. Valeria tenía orgullo, y ese orgullo
era probablemente lo único que la mantenía en pie. Aquella noche no pudo comer ni dormir, caminaba por su casa vacía, recordando la sonrisa de Isabela mientras su madre le leía cuentos, la imagen de Valeria anotando cuentas imposibles, preparándose para vender sus últimos recuerdos. Por primera vez en años, Eduardo se sintió extremadamente rico y profundamente vacío al mismo tiempo. Rico en dinero, pero pobre de propósito. Llevaba años acumulando propiedades sin preguntarse para qué. Mientras él se preocupaba por ganancias y pérdidas del mercado, Valeria libraba una batalla diaria por la vida de su hija. A la mañana siguiente tenía que tomar una decisión. Ya no podía fingir que no sabía lo que pasaba. No podía seguir viendo cómo Valeria se destruía poco a poco, mientras él tenía el poder de cambiarlo todo. Iba a ayudarla, aunque eso significara enfrentarse a su orgullo, porque algunas cosas están por encima de cualquier dignidad personal, y la vida de una niña era una de ellas. Eduardo llegó al restaurante a las 6:30 de la mañana. Quería estar allí cuando Valeria apareciera para asegurarse de que estuviera bien después del desmayo del día anterior. A las 7:15 en punto, la vio cruzar la puerta de entrada. Llevaba el mismo uniforme impecable, pero él ahora podía ver lo que antes había pasado por alto: el maquillaje extra para disimular las ojeras, la forma en que se aferraba discretamente a la barra antes de dirigirse a su mesa. «Buenos días, señor Castillo, ¿lo de siempre?» «Buenos días, Valeria. Primero quiero saber cómo te sientes». «Perfectamente. Ayer fue solo un pequeño mareo. ¿Comiste algo anoche?» Ella dudó antes de responder. «Por supuesto». Otra mentira. Eduardo lo sabía porque había aprendido a leer sus gestos. «Valeria, siéntate conmigo unos minutos». «Señor Castillo, ya le expliqué que no puedo». «Por favor». Algo en su tono la hizo obedecer. Se sentó en el borde de la silla, incómoda. «Quiero ofrecerte algo», dijo Eduardo. «Un aumento significativo, el doble de lo que ganas ahora». Los ojos de Valeria se abrieron como platos. «¿Un aumento? ¿Por qué?» «Porque eres la mejor mesera que he visto en mi vida, eficiente, puntual, profesional. Te mereces mucho más de lo que ganas». Eduardo esperaba ver alegría o al menos alivio, pero lo que vio fue pánico. «No puedo aceptarlo», dijo rápidamente. «¿Por qué no?» «Porque no lo merezco. Hago mi trabajo, nada más». «Valeria, es una cantidad considerable, podrías». «He dicho que no puedo aceptar». Se levantó para marcharse, pero Eduardo la detuvo. «Ayer te seguí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una bomba a punto de explotar. Valeria se quedó paralizada, con la cara tan blanca que Eduardo temió que se desmayara de nuevo. «¿Me siguió?» «Sé lo de Isabela». Ella se desplomó en la silla como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Puedo explicárselo?», susurró. «No tienes que explicarme nada, Valeria. El que debe disculparse soy yo. Durante 2 años, ella había trabajado en ese restaurante, cargando el peso más insoportable que una madre puede cargar. Y él nunca había preguntado nada. Cuando se lo dijo, Valeria rompió a llorar. No fue ese llanto discreto que había visto antes, sino un llanto profundo, desesperado, como si hubiera aguantado tanto que ya no pudiera seguir conteniendo las lágrimas. «Señor Castillo, por favor, no me despida», suplicó entre sollozos. «Sé que tendría que haberle contado lo de Isabela, pero tenía miedo de que pensara que no podría trabajar bien, que faltaría demasiado». «Nunca vas a perder este trabajo», dijo Eduardo sentándose a su lado. «Pase lo que pase con Isabela. No importa cuántos días tengas que faltar, el puesto lo tienes asegurado». «Pero le he mentido durante 2 años». «No me mentiste. Valeria, protegiste a tu familia. Hay una gran diferencia». Eduardo respiró hondo. «Ahora cuéntamelo todo, desde el principio». La historia salió entrecortada, mezclando pausas para tragar el llanto con frases rápidas. Isabela había empezado a enfermarse 2 años atrás. Al principio solo cansancio y fiebre, pero cuando aparecieron los moretones sin explicación y perdió peso rápidamente, Valeria la llevó al médico. El diagnóstico fue devastador: leucemia linfoblástica aguda en fase avanzada. El médico fue claro: con el tratamiento adecuado, había buenas probabilidades de curación. Sin él, Isabela no llegaría a ver su 9º cumpleaños. En aquel entonces, Valeria trabajaba en una tintorería. Ganaba poco y no tenía seguro médico. Cuando escuchó lo que costaba el tratamiento, supo que necesitaba encontrar un trabajo que pagara mucho mejor. «Por eso acepté el trabajo aquí», explicó. «Sabía que los restaurantes elegantes pagaban más».
Pensé que si trabajaba duro sin faltar nunca, siendo perfecta en todo, podría reunir lo necesario para salvar a Isabela. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Podría haberte ayudado desde el principio. Porque tenía miedo, contestó sin dudar. Miedo de que me tuviera lástima, de que pensara que buscaba dinero fácil, miedo de que me tratara diferente. Quería ganar el dinero trabajando, no pidiendo caridad. Eso no sería caridad, sería ayuda. Para mí no hay diferencia. Eduardo entendió. Para Valeria, aceptar ayuda era admitir que había fracasado como madre. Y ahora, ¿cómo está la situación económica? Desesperada, admitió con voz quebrada. Al principio pagué los primeros meses vendiendo todo lo que tenía, pero se acabó el dinero y aún queda más de un año de tratamiento. ¿Cuánto necesitas exactamente? 10,000 pesos al mes entre medicamentos, pruebas y especialistas. Eduardo hizo cuentas mentalmente. 180,000 pesos en total, lo que él gastaba en un viaje de fin de semana. Valeria, yo pagaré el tratamiento de Isabela. No, la respuesta fue inmediata y firme. ¿Por qué no? Porque no es su obligación. Isabela es mi hija, mi responsabilidad. ¿Y si no encuentras el dinero, qué pasa con Isabela? Valeria no contestó. Las lágrimas volvieron a brotar. Escúchame, insistió Eduardo. Tengo dinero de sobra para pagar todo sin que me suponga ningún problema. Para mí es como comprar un coche. Para ti es la vida de tu hija. No es justo, gritó Valeria poniéndose de pie. No es justo que mi hija tenga que depender de la caridad de extraños para vivir. Entonces respóndeme algo, dijo Eduardo levantándose también. Si fuera al revés, si yo tuviera un hijo enfermo y no tuviera dinero para salvarlo, y tú pudieras ayudarme, dejarías que muriera para que yo conservara mi dignidad. Valeria abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Tu hija no puede pagar el precio de tu orgullo. Continuó Eduardo. No eligió estar enferma, no eligió nacer en una familia sin recursos, no eligió tener una madre que preferiría verla morir antes que aceptar ayuda. No diga eso, sollozó Valeria. Haría cualquier cosa por ella. Entonces acepta mi ayuda. No puedo vivir sabiendo que le debo la vida de mi hija a otra persona. Eduardo se quedó en silencio. Observándola, veía la batalla interna entre el amor inmenso por Isabela y la necesidad de conservar su dignidad. Puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie. Ella asintió entre lágrimas. Yo también fui padre, Valeria. La sorpresa fue evidente en su rostro. Tuve un hijo que se llamaba Enrique. Murió cuando tenía 6 años. Valeria se llevó las manos a la boca. Era leucemia del mismo tipo que tiene Isabela. El aire entre ellos se volvió pesado, cargado de un dolor compartido. La diferencia es que yo tenía dinero para todos los tratamientos que existían. Lo llevé a los mejores médicos del país y del extranjero. Hice todo lo humanamente posible, y aún así no pude salvarlo. Se detuvo tragando las lágrimas. ¿Sabes cuál es la ironía? Que mi hijo murió teniendo acceso a los mejores tratamientos del mundo, e Isabela podría morir simplemente por no tener acceso a lo básico. Valeria lloraba en silencio. Cuando Enrique murió, pensé que mi vida había terminado. Seguí trabajando por inercia, acumulando dinero sin saber para qué, hasta ayer. La miró directamente a los ojos. Ayer, cuando vi a Isabela en el hospital y cuando te vi luchando sola, entendí que quizá mi vida todavía tiene un propósito. Señor Eduardo, no es caridad. Valeria, es la primera vez en años que siento que puedo hacer algo que realmente importa. ¿Me vas a dejar hacerlo? Valeria se quedó un largo rato en silencio, mirando sus propias manos. Si acepto, dijo finalmente, tiene que ser con condiciones. Dime. Primero, quiero seguir trabajando aquí como siempre. No quiero que me trate diferente. Segundo, cuando Isabela se recupere, encontraré la forma de devolverle este favor. Y tercero, nadie más puede saberlo. Ni siquiera Isabela. Ella tiene que creer que su madre lo resolvió sola. Eduardo entendió perfectamente. Valeria no protegía solo su propia dignidad, también el orgullo de su hija. Está bien, pero entonces, ¿qué le diremos cuando el tratamiento continúe sin problemas? Le diré que me ascendieron a supervisora. Técnicamente no es mentira. Por primera vez desde que empezó esa conversación, Valeria sonrió de verdad. Gracias, Eduardo, por todo. Fue la primera vez que lo llamaba por su nombre. No me lo agradezcas todavía. Agradécemelo cuando Isabela esté curada y jugando en el parque. Valeria se levantó, y para sorpresa de él, lo abrazó. Fue un abrazo cálido,
lleno de gratitud, alivio y esperanza renovada. ¿Puedo pedirte algo más?, preguntó antes de separarse. Claro. ¿Te gustaría conocer a Isabela en persona? El corazón de Eduardo dio un vuelco. ¿Me dejarías? Creo que le gustaría conocer a mi jefe, sobre todo si es tan bueno como yo le he contado. Eduardo sonrió. Será un honor. Y por primera vez en muchos años, Eduardo Castillo se sintió verdaderamente rico. Rico con un propósito, rico con esperanza, rico con una nueva familia que había encontrado cuando menos lo esperaba. Eduardo despertó con una sensación que no había sentido desde la muerte de Enrique. Auténtica ilusión. Esa tarde acompañaría a Valeria al hospital para conocer a Isabela y hablar con los médicos sobre el mejor tratamiento posible. Valeria llegó al restaurante a la misma hora de siempre, pero había algo diferente en ella. No era solo el alivio de no cargar el peso sola, sino como si hubiera recuperado una parte de sí misma que creía perdida. «Buenos días, Eduardo». Era la primera vez que lo saludaba por su nombre sin formalidades, y esa pequeña diferencia hizo que él sonriera. «Buenos días, Valeria. ¿Cómo estás hoy?» «Nerviosa», confesó. «Isabela tiene mucha curiosidad por ti. Nunca ha conocido a nadie de mi trabajo». Eduardo también estaba nervioso. No sabía si sería capaz de mirar a una niña con leucemia sin que la imagen de Enrique volviera a romperle por dentro, pero esta vez no iba como un visitante más. Iba como alguien que podía marcar la diferencia. A las 3 de la tarde llegaron juntos al hospital. Eduardo insistió en llevar su coche y Valeria no protestó. Durante el trayecto, ella le habló de Isabela, lo mucho que le gustaba dibujar, lo valiente que era en cada procedimiento médico y cómo incluso enferma se preocupaba más por su madre que por sí misma. Al entrar en la planta de oncología pediátrica, Eduardo sintió el golpe familiar del olor a desinfectante y esa atmósfera densa de los hospitales infantiles. Pero por primera vez en años, no la sentía como un lugar de despedida, sino como un lugar donde aún quedaba esperanza. «Isabela, te he traído una sorpresa», anunció Valeria al abrir la puerta de la habitación. La niña estaba despierta, con una fragilidad evidente pero con ojos grandes y brillantes, que transmitían curiosidad pura. «Tú eres el Eduardo del trabajo de mamá», dijo sonriendo con dulzura. «Ella a veces habla de ti, y tú eres la Isabela de la que tu mamá me habla todo el tiempo», respondió él acercándose. «Dice que eres la niña más valiente que conoce». Isabela rió suavemente. «Mamá exagera, yo lloro a veces cuando me hacen las pruebas. Llorar no significa que no seas valiente. Isabela, significa que eres humana. Hasta la gente más valiente llora». La niña lo miró con seriedad. «¿Tú has llorado alguna vez, Eduardo?» La pregunta lo pilló desprevenido. «Sí, muchas veces». «¿Por qué?» Eduardo miró a Valeria, que le devolvió una mirada alentadora. «Porque perdí a alguien muy especial. Mi hijo se llamaba Enrique». «¿Murió?», preguntó Isabela sin rodeos, con esa honestidad brutal de los niños. «Sí, por la misma enfermedad que tienes tú». Isabela asintió con una madurez que dolía. «Debió ser muy triste, lo más triste que me ha pasado en la vida». «Entonces, ¿querías conocerme porque te recuerdo a él?». Eduardo tragó saliva. «No, Isabela, quería conocerte porque tu mamá habla de ti con tanto amor que tenía curiosidad por conocer a esta niña tan especial». «Mamá me quiere mucho», dijo ella con orgullo. «Trabaja mucho para cuidarme, y ahora mamá estará menos cansada», intervino Valeria. Eduardo me ascendió a supervisora. «¿En serio?». Isabela abrió los ojos como platos. «Qué genial, mamá se lo merece, trabaja muy bien». «Estoy totalmente de acuerdo», contestó Eduardo. Isabela aplaudió entusiasmada. «Entonces podremos comer cosas ricas otra vez, y quizá tener nuestra propia casa cuando salga de aquí». Aquello le encogió el corazón a Eduardo. Eran sueños tan simples y, sin embargo, habían estado tan lejos para ellas. «Isabela, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro. Cuando te mejores, ¿qué es lo que más te gustaría hacer?». Ella pensó un instante. «Plantar flores. Mamá me prometió que cuando salga de aquí, tendremos un jardín pequeño con rosas». «¿Por qué rosas?». «Porque son bonitas, pero tienen espinas. Como mamá es hermosa, pero también fuerte para protegerme». Eduardo miró a Valeria y vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. La pureza de aquella niña era algo que simplemente no se podía olvidar. Una enfermera entró para revisar el equipo de Isabela y Eduardo aprovechó para sacar a Valeria al pasillo. «Valeria, necesito hablar con los médicos.
Quiero asegurarme de que Isabela reciba los mejores cuidados posibles. Juntos se dirigieron a la consulta del Dr. Hernández. El oncólogo encargado del caso era un hombre de unos 50 años, con una mirada seria pero amable, que recibió a Eduardo con curiosidad. «Señor Castillo, Valeria me comentó que quiere ayudar con el tratamiento de Isabela. Es muy generoso de su parte. Doctor, quiero lo mejor para Isabela. Dígame sin rodeos qué necesita». El doctor abrió el expediente de Isabela. «El tratamiento actual funciona, pero existen opciones mucho más avanzadas. Medicamentos más modernos con menos efectos secundarios, pruebas diagnósticas más precisas y un seguimiento más riguroso. ¿Cuál es la diferencia en términos de resultados? Con el tratamiento premium, las probabilidades de curación suben del 85 al 95%. Además, la calidad de vida de Isabela durante el proceso será mucho mejor. ¿Cuánto cuesta? El tratamiento completo serían unos 200,000 pesos durante 18 meses. Eduardo hizo cálculos rápidos. Era una cantidad importante, pero para él aún manejable. Doctor, a partir de ahora Isabela recibirá ese tratamiento premium. Haga todo lo necesario. Señor Castillo, esto puede cambiar completamente el pronóstico de Isabela. Y en cuanto a comodidad, ¿podría tener una habitación privada? Por supuesto, y también podemos organizar un seguimiento personalizado con los mejores especialistas. Eduardo miró a Valeria, que estaba visiblemente emocionada. ¿Estás de acuerdo? Ella asintió sin poder articular palabra. Cuando regresaron a la habitación, Isabela estaba concentrada dibujando en un cuaderno. Era un dibujo sencillo, una casita con un jardín lleno de flores. «Isabela, ¿puedo ver tu dibujo?» «Sí», respondió entusiasmada. «Es la casa que mamá y yo tendremos cuando me mejore». Eduardo observó con atención. Frente a la casita había 3 figuras, 2 grandes y una pequeña. ¿Quiénes son esas personas? Isabela y Valeria intercambiaron una mirada tímida. «Somos mamá y yo. ¿Puedo dibujar a alguien más? A ti, por ejemplo, que eres amigo de la familia». Eduardo sintió una emoción profunda. «Claro que sí. Isabela». La niña tomó el lápiz y añadió una tercera figura adulta en el jardín. «Listo. Ahora somos una familia completa». Valeria rompió a llorar en silencio y Eduardo también sintió las lágrimas empañándole la vista. «Isabela, ¿puedo contarte un secreto?», dijo Eduardo con voz suave. «Sí. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan acompañado. No tenía familia ni nadie especial en mi vida. Conocerte a ti y a tu mamá me hizo sentir menos solo». Isabela lo miró con sinceridad. «¿Quieres ser parte de nuestra familia?». Eduardo miró a Valeria, que le devolvió una sonrisa entre lágrimas. «Me encantaría ser parte de su familia, Isabela». «Entonces está decidido», dijo la niña con naturalidad. «Eres nuestro amigo especial y cuando salga de aquí vendrás a visitarnos a nuestra nueva casa». Eduardo prometió con el corazón lleno de un compromiso mucho más profundo que una simple promesa. Al salir del hospital esa tarde, Eduardo se sentía cambiado. Isabela lo había aceptado con la misma facilidad con la que uno respira, sin juicios, sin complicaciones, solo aceptación pura, Eduardo, dijo Valeria en el coche. «Gracias por hacer tan feliz a Isabela hoy». «Valeria, soy yo quien debe darte las gracias. Hace años que no me siento verdaderamente útil». Condujeron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Eduardo finalmente. «Claro». «El padre de Isabela, ¿dónde está?». Valeria suspiró. Se fue cuando supo que Isabela estaba enferma. Dijo que no había firmado para cuidar a una niña enferma. Una rabia instantánea llenó a Eduardo. ¿Qué clase de hombre abandona a su propio hijo enfermo? Al final fue mejor así, respondió Valeria con calma. Isabela no necesita un padre que no la ame sin condiciones. Ahora tiene todo lo que necesita. Me tiene a mí y te tiene a ti. Eduardo sonrió. «Somos una familia extraña, pero es nuestra familia», respondió Valeria. Esa noche Eduardo cenó solo en casa, pero no se sintió solo. Por primera vez en años tenía algo realmente importante esperándole. Una niña luchando contra el cáncer que confiaba en él, una mujer valiente que necesitaba su apoyo, y un propósito que le daba sentido a toda la riqueza que había acumulado. Pensó en Enrique, y por primera vez desde su muerte sintió que estaba honrando su memoria de verdad. No había podido salvar a Enrique, pero podía luchar para salvar a Isabela, y quizás de paso también podía salvarse a sí mismo. 6 meses después,
Eduardo estaba en el pasillo del hospital, sosteniendo un ramo de rosas rojas, cuando el doctor Hernández salió de su despacho con la sonrisa más amplia que había visto en él. «Eduardo, Valeria», dijo el doctor con voz entrecortada por la emoción, «traigo las mejores noticias posibles. Los últimos análisis de Isabela muestran remisión completa. No hay ningún signo de leucemia». Valeria se desplomó en la silla más cercana, sollozando de alivio. Eduardo sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse en la pared. Después de meses de quimioterapia, exámenes constantes y ansiedad, finalmente había llegado el día que todos esperaban, pero que nadie se atrevía a asegurar. «¿Está curada?», preguntó Valeria con lágrimas en los ojos. «El término que usamos es remisión completa», explicó el doctor. «Isabela necesitará controles regulares durante 5 años, pero ahora está libre de cáncer. Puede volver a casa y vivir como cualquier niña de 9 años». Eduardo abrazó a Valeria y ambos lloraron de felicidad. En esos 6 meses se habían convertido en algo parecido a una familia de verdad. Eduardo visitaba a Isabela 3 veces por semana. Le llevaba libros, juegos y materiales para dibujar. La relación con Valeria también había cambiado completamente. Ya no era solo una empleada, sino una amiga, una confidente, casi una hermana. «¿Podemos darle la noticia a Isabela?», preguntó Eduardo. «Está esperando en la habitación», respondió el doctor sonriendo. Entraron juntos y encontraron a Isabela sentada en la cama, trabajando en un rompecabezas que Eduardo le había traído la semana anterior. En los últimos meses había recuperado peso, su cabello estaba creciendo de nuevo y su rostro tenía un color saludable. Pero lo que más llamaba la atención era el brillo en sus ojos, que ya no mostraban la valentía desesperada de quien lucha por su vida, sino la alegría pura de una niña. «Isabela», dijo el doctor sentándose en el borde de la cama, «¿recuerdas que hoy te hicimos unos exámenes muy importantes?» «Sí, los recuerdo. ¿Quieres saber si ya puedes irte a casa para siempre?» «¿De verdad puedo?», preguntó Isabela mirando a su madre. Luego a Eduardo y otra vez al doctor. «Sí, has ganado esta batalla. Ya no queda nada de enfermedad en tu cuerpo». Isabela comenzó a llorar, pero eran lágrimas de pura felicidad. Eduardo se acercó y le entregó el ramo de rosas. «Son para el jardín de nuestra nueva casa», dijo. «¿Nuestra nueva casa?», preguntó Isabela confundida. Valeria y Eduardo se miraron cómplices. En los últimos meses habían hablado mucho sobre el futuro. Eduardo había hecho una propuesta que Valeria finalmente había aceptado. «Isabela», dijo Valeria sentándose junto a su hija, «Eduardo tiene una sorpresa para nosotras». Eduardo respiró hondo. Había ensayado ese momento durante semanas. «Isabela, ¿recuerdas el dibujo que hiciste de nuestra familia?» «Sí, está aquí en la pared». Estaba pensando, ¿y si hacemos que ese dibujo se haga realidad? Isabela frunció el ceño, sin entender completamente. «He comprado una casa con un jardín grande, perfecto para plantar rosas, y me gustaría invitarlas a ti y a tu mamá a vivir allí conmigo, como una familia de verdad». Isabela miró a Valeria, luego a Eduardo, intentando procesarlo. «Como una familia de verdad, y podré plantar todas las flores que quiera, todas las que quieras, haremos el jardín más bonito de la ciudad». Isabela se volvió hacia Valeria. «Mamá, ¿podemos...?» Durante semanas Valeria había hablado con Eduardo sobre esta posibilidad. Él había sido claro, no se trataba solo de generosidad. En esos 6 meses había descubierto que se había enamorado no solo de Isabela, sino también de Valeria. «Isabela», susurró Eduardo, «¿puedo decirte algo importante?» Ella asintió. Eduardo se arrodilló junto a la cama y tomó las manos de Valeria y de Isabela. «Durante estos meses, ustedes dos se han convertido en lo más importante de mi vida, Isabela. Me enseñaste que se puede ser feliz incluso en las circunstancias más difíciles. Y Valeria, tú me mostraste lo que es la verdadera valentía». Isabela escuchaba con los ojos muy abiertos. «Las quiero a las dos como si siempre hubieran sido parte de mi vida», dijo con voz temblorosa. «Y me encantaría saber si me permitirían cuidar de ustedes para siempre». Isabela dirigió una mirada llena de esperanza a su madre. «Mami, ¿esto quiere decir que Eduardo será mi papá?» Valeria no pudo contener las lágrimas. «Solo si tú quieres, cariño». «Yo sí quiero», gritó Isabela emocionada. «Siempre he soñado con tener un papá que se quede conmigo cuando estoy enferma». Eduardo sintió cómo la felicidad le desbordaba el pecho. «Entonces está decidido».
Somos una familia de verdad, oficial. El Dotes Hernández, que había presenciado la escena desde la puerta, sonreía de oreja a oreja. Debo decir que esta es el alta hospitalaria más emotiva que he visto jamás. 2 años después, Eduardo estaba en el porche de su casa, observando a Isabela correr por el jardín mientras Valeria preparaba el almuerzo en la cocina. La casa no era una mansión. Eduardo había elegido algo más pequeño, acogedor, perfecto para ellos. Isabela se había adaptado a la vida normal, con una facilidad sorprendente. Estaba en 5º grado, había hecho muchos amigos, y pasaba las tardes cuidando su jardín con la pasión de una verdadera jardinera. «Eduardo, ven a ver cómo crecieron las rosas», gritó Isabela desde el jardín. Eduardo bajó y la encontró arrodillada junto a un macizo de flores, señalando con orgullo los capullos que comenzaban a abrirse. «Mira, están floreciendo», dijo radiante. «Son las flores más hermosas que he visto nunca», le dijo, y no era por las flores en sí, sino por todo lo que representaban: vida nueva, un comienzo, esperanza. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Isabela poniéndose seria. «Claro, princesa. ¿Extrañas a Enrique?». La pregunta ya no lo tomaba por sorpresa. Isabela hablaba de Enrique como del hermano mayor que nunca conoció. «Lo extraño mucho, Isabela, pero ya no me pone triste pensando en él». «¿Por qué?». «Porque creo que él estaría feliz de saber que ahora tengo una familia nueva». «¿Crees que él me hubiera querido?». «Estoy seguro de que te habría adorado». Isabela sonrió y siguió cuidando sus flores. En ese momento Valeria apareció en la puerta. «El almuerzo está listo, y Eduardo». Llegó una carta importante. Dentro de la casa, Eduardo abrió un sobre oficial. Era la confirmación de algo en lo que había estado trabajando durante meses. «Chicas, tengo una noticia importante», anunció durante el almuerzo. Isabela y Valeria lo miraron con atención. «¿Recuerdan que siempre hablamos de ayudar a otras familias que están pasando por lo que nosotros pasamos?». Isabela asintió entusiasmada. «Bueno, ya es oficial. La Fundación Enrique e Isabela abrirá sus puertas el próximo mes». Valeria se quedó paralizada. «Una fundación, un lugar que ayude a familias con niños enfermos que no tienen recursos para pagar tratamientos», explicó Eduardo. «Y Valeria, me gustaría que tú la dirigieras. Nadie entiende mejor que tú lo que estas familias están viviendo». «¿Yo?», preguntó Valeria sorprendida. «Tú tienes la única experiencia que realmente importa. Has vivido en primera persona el miedo de perder a un hijo por falta de dinero». «Sería perfecto», exclamó Isabela. «Mamá es la persona más valiente que conozco». 3 meses después, la Fundación Enrique e Isabela abrió sus puertas. Eduardo había comprado un edificio junto al hospital y lo había equipado para ofrecer apoyo integral a familias con niños con cáncer. La inauguración fue sencilla pero emotiva. Valeria, radiante con un vestido azul, coordinaba a los voluntarios y explicaba a las primeras familias los servicios que ofrecían. Eduardo la observaba orgulloso mientras hablaba con una madre que acababa de descubrir que su hijo tenía leucemia. «Sé exactamente cómo te sientes», le decía Valeria tomando la mano de aquella mujer desesperada. «Yo también pasé por esto, pero no estás sola. Nosotros nos ocuparemos de todo». Isabela, completamente recuperada y llena de vida, paseaba por la fundación repartiendo dibujos a otros niños. Al final del día, Eduardo encontró a Valeria en su oficina, mirando pensativa por la ventana. «¿Qué te ha parecido el primer día?». «Intenso, emocionante, perfecto», respondió con una sonrisa. «Por primera vez, siento que estoy haciendo exactamente lo que debo hacer». Eduardo se acercó, le tomó la mano y se arrodilló junto a su silla. Sacó una pequeña caja del bolsillo. «Valeria Morales, ¿quieres casarte conmigo?». Valeria abrió los ojos como platos. «Eduardo, sé que puede parecer precipitado, pero siento que llevamos mucho tiempo casados en el alma. Tú e Isabela son mi familia y quiero que sea oficial». Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero elegante. «No es muy grande», dijo nervioso. «Pensé que te gustaría algo discreto». Valeria no pudo contener las lágrimas. «Es perfecto». «Isabela», gritó Valeria emocionada. «Ven rápido, tenemos noticias». Isabela llegó corriendo. «¿Qué pasa?». Eduardo le pidió a mamá que se case con él. Isabela saltó de felicidad. «Sí, ahora seremos una familia para siempre. ¿Puedo ser la dama de honor?». «Por supuesto», respondió Eduardo alzándola en brazos. Un mes después,
Eduardo y Valeria se casaron en una ceremonia sencilla pero cargada de significado en la capilla del hospital donde todo había comenzado. Isabela fue la dama de honor, vestida de rosa y llevando un ramo de rosas del jardín que ellas mismas habían cultivado. El Dr. Hernández estaba en primera fila junto con las enfermeras que habían cuidado a Isabela. Las familias de la fundación también asistieron, convirtiendo la boda en una celebración de vida, esperanza y nuevos comienzos. Durante los votos, Eduardo habló de cómo el amor aparece cuando menos lo esperas y de cómo las mayores tragedias pueden traer las mayores bendiciones. Valeria habló de valentía, de creer en los milagros y de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Cuando Isabela tomó la palabra, dijo con sencillez: «Ahora somos una familia de verdad y ayudaremos a otras familias. Este es el final feliz que siempre soñé». Después de la ceremonia, los tres regresaron a su casa, su jardín y su nueva vida juntos. Eduardo observaba a Valeria e Isabela jugar entre las rosas que habían cultivado y supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna: su familia, su propósito, su segunda oportunidad para ser feliz. Mientras las rosas se mecían suavemente con la brisa del atardecer, Eduardo casi podía escuchar la voz de Enrique susurrándole que estaba orgulloso, en paz, y que la vida al final siempre encuentra la forma de seguir siendo hermosa. Y en el jardín de su nueva casa, entre las flores que habían plantado juntos, una nueva familia había florecido, demostrando que a veces los finales más felices nacen de los comienzos más desesperados.